En el capítulo 5 de Josué vimos que hay tres temas, tres cosas importantes que Dios le pidió a Josué, que antes de conquistar la tierra prometida, ellos tenían que hacer. Vimos una, que fue que los varones se circuncidaran, ¿verdad? Y vimos varias cosas de lo que significa en el Nuevo Testamento la circuncisión. La segunda cosa, en el capítulo 5, que Dios le pidió a Josué que hicieran, fue que celebraran la Pascua antes de seguir adelante, antes de conquistar, y es el tema que vamos a ver hoy. Y hay un tercer tema que, si Dios quiere, a ver qué tanto avanzamos hoy, lo veremos el próximo jueves o 15 días a más tardar. Pero el capítulo 5 es básico, no solo para entender Josué, sino para entender el plan de Dios para nosotros. Porque en la circuncisión vimos un aspecto, la obediencia. Otro aspecto, la fe, ¿verdad? Y así, acuérdense que les di varias razones por las cuales ellos tenían que obedecer. Y hoy vamos a ver cómo Dios les dice que celebren la Pascua, y vamos nosotros a ver su significado en el Nuevo Testamento. Leamos los versículos 10 al 12 de Josué, capítulo 5. Después vamos a orar nuevamente y entramos en el estudio. 10 al 12 de Josué, capítulo 5. Dice que los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Hasta ahí llegaron, del otro lado del Jordán, ya lo habían cruzado, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron los frutos de la tierra, panes sin levadura. Ese mismo día, espigas nuevas, tostadas. Y dice el versículo 12, el maná cesó al día siguiente. Vamos a ver qué significa esto. Hay una riqueza increíble en estos tres versículos. El maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Padre, gracias porque de nuevo nos podemos congregar, de nuevo nos podemos reunir en tu nombre con el único propósito de darte gloria, darte honra y de estudiar tu santa palabra. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para que esta tarde entendamos, comprendamos el significado de la Pascua en la vida cristiana. En el nombre de Jesús, gracias por las personas que han llegado. Bendícelas, motívalas, ayúdalas, que sea un estudio que bendiga nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. La Pascua es un tema
una celebración, era una celebración que la gran mayoría de los cristianos ignora su verdadero significado. La gran mayoría de los cristianos ignora el significado de la Pascua y hoy lo confunden con otra cosa. También muchos cristianos ignoran su aplicación en la vida cristiana, y es lo que vamos a ver hoy. El apóstol Pablo, de una manera muy resumida, muy resumida, dice, 1 Corintios 5, 7 y 8, dice el apóstol Pablo de una manera muy resumida, 1 Corintios 7 y 8, limpiaos pues, dice Pablo, de la vieja levadura. ¿Se acuerdan qué simbolizaba la levadura? El pecado, ¿verdad? Limpiaos de la vieja levadura, o sea, limpiaos del pecado, del viejo pecado, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, o sea, sin pecado, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, dice Pablo, celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, o sea, no en pecado, no con aquellas costumbres antiguas, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, sin pecado. Entonces, panes sin levadura. ¿Recuerdan quién es el pan? Señor Jesús, Juan capítulo 6, ¿verdad? Panes sin levadura, Cristo, es sin pecado, ¿verdad? Acuérdense en la institución de la Santa Cena, la última Pascua que el Señor Jesús celebró fue cuando instituyó la Santa Cena. Tomó el pan y dice, esto es mi cuerpo, partió el pan que por ustedes va a ser partido, la cruz. Tomó el vino, este es el nuevo pacto de mi sangre, y luego dice, hagan esto en memoria de mí. Instituye la Santa Cena, ¿verdad? El sacramento de la Santa Cena, la primera santa. Entonces vemos cómo San Pablo, de una manera tan clara y muy resumida, lo hace. Ahora, la vida en Egipto fue una vida muy dura para el pueblo de Israel. Horas de trabajo, ¿verdad? No había semana inglesa, no habían semanas de 6 días o de 5 días de trabajo, no habían prestaciones, ¿verdad? Una vida muy dura para el pueblo de Israel en Egipto. Tanto como la vida sin Cristo es muy dura. ¿Qué opina usted? Si la vida con Cristo a veces es difícil, la vida sin Cristo muy dura. La vida sin Cristo es muy dura. Moisés, recordemos, Moisés, guiado por el Espíritu de Dios, se presentó ante el faraón. Moisés solicitó, pidió la libertad del pueblo de Israel para que el pueblo fuera a adorar a Dios.
servir a Dios. Pero Faraón rehusó. Y además, dice Éxodo, les aumentó el trabajo. Antes les daban paja, por ejemplo, para hacer los ladrillos. Entonces ahora dice, recogen la paja y hacen los ladrillos y más ladrillos. Les aumentaron la cantidad. Doble trabajo, ir al campo a recoger la paja. ¿Saben la que es de esos sacatitos de la varita? ¿Verdad? Hoy le ponen aserrín, por eso no pesa, en lugar de paja. Ya no hay paja. Y en esta región, pues menos, ¿no? Bloques. Y allá por el norte todavía hay tabique, pero es un tabique de otro tipo. Bueno, eso es... El adobe era más anterior, ¿no? Más viejo. El adobe también llevaba paja, ¿no? Bueno, además, hermanos, de la misma forma, Satanás trató de impedir que el pueblo de Israel saliera. Endurece el corazón de Faraón, endurece el corazón del gobierno de Egipto, endurece a la gente de Egipto. ¿Se acuerdan cuántas plagas? 10 plagas, ¿verdad? Y en la última es donde se instituye la Pascua, que es lo que vamos a ver. Y de la misma manera Satanás trata de impedir que la gente salga de ese sistema del mundo, que era lo que tipificaba Egipto, ese sistema del mundo. Satanás trata de impedir que la gente salga del sistema del mundo. Increíble, hay personas, viene a mi mente ahorita personas que me dicen, por ejemplo, pastor, extraño las fiestas. ¿Qué se puede hacer? ¿Será que sea malo? O habían personas, ¿verdad?, que tenían su cantante favorito, ¿verdad? Recuerdo que una vez vino el difunto Juan Gabriel y varias personas dijeron, ¿será malo que vayamos? Es que antes yo siempre iba, extraño. Satanás trata de impedir que salgamos del sistema del mundo. Y hay muchas cosas del mundo que están bien arraigadas, que no las hemos podido cortar, como el pueblo de Israel, ya en el desierto. Dice ahí, queremos un caldo con ajos y cebollas y carne, ¿verdad? Mire, están comiendo maná, comida del cielo, de ángeles. No, ellos querían su caldo. Así somos nosotros, Satanás. Y mire cómo lo describe en Lucas 8:12 el Señor Jesús. Lucas 8:12, que es la parábola del sembrador. Entonces dice que 8:12 de Lucas, los de junto al camino, dice que son las personas que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Por eso lo que yo les he dicho, ¿verdad? Se está evangelizando. Perdón, no oigo, no entiendo. No. Siéntese y véngase a oír. Perdonen, hermanos, por favor. Dice que viene Satanás lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Se volvieron inconformes, criticaron a Moisés, muchas cosas, ¿verdad? Por eso Dios los castigó. Un viaje que en 3 meses hubieran llegado 40 años.
aquello se volvió un laberinto y murieron muchos, ¿verdad? Bueno, entonces, un recuentito así rápido. Dios castigó a Faraón, Dios castigó al pueblo a los egipcios, como ya lo mencioné, por medio de plagas, y a pesar de todas las evidencias, ¿qué pasó? El corazón de Faraón más duro, más rebelde, ¿eh? O sea, se endurecía más y más. Entonces Dios manda la 10ª plaga, y este acontecimiento, la 10ª plaga, fue lo que marcó para siempre y fue lo que se llamó la Pascua, que es la fiesta, es el recordatorio de la salvación del pueblo de Dios. Ahora, yo quiero decir esto. El otro día pregunté a algunas hermanas en un estudio bíblico chiquito, ¿qué es la Pascua para usted? Dice, pues significa cuando murieron, la muerte de los primogénitos. Pasó en la Pascua eso, pero la Pascua significa la salvación. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Nosotros no vamos a recordar la Pascua por la muerte. La paga del pecado es muerte. La paga de la desobediencia es muerte. La Pascua era la fiesta de la salvación para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y efectivamente también la Pascua fue el juicio. Para el pueblo, ¿de quién? A ver, oiga bien, imagínense si este fuera un examen, ya le pusieron tacho. Exactamente, estuviéramos en la UPL y ya no se puede regresar cuando está en el examen, ¿eh? Usted le pica más y entonces le va peor si quiere corregir, ¿verdad? Porque el sistema interpreta que queremos hacer trampa. Repito, escúchenlo. La Pascua era la fiesta de salvación para el pueblo de Israel. Y a la vez era juicio, fue juicio. ¿Para quién? Para Egipto. Para los egipcios fue juicio, para los incrédulos fue juicio, para los desobedientes fue juicio. Vea por favor, vamos a ir a Éxodo, allá está la historia de esta. Éxodo 11, versículos del 4 al 7. Éxodo 11 del 4 al 7. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto. Morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los hijos de Israel. Salvación para Israel, juicio de muerte para los desobedientes.
Ahora, Moisés recibió instrucciones precisas para la salvación de Israel. Y estas instrucciones eran precisas, pues, eran exactas, y del cumplimiento de ellas dependía la vida del pueblo. Dios le da instrucciones precisas, instrucciones exactas, y del cumplimiento de esas instrucciones dependía la vida del pueblo de Israel. Ahora, esa misma exactitud se encuentra en las instrucciones para la salvación hoy. La persona que siga las instrucciones será salva. Así como la persona que lo ignore, que no lo crea, que lo cuestione, que por qué así, que a mí no me gusta, que a mí me enseñaron, etcétera, etcétera. Romanos 10, 1 al 3. Romanos 10 del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia. Fíjese, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado, no se han sometido a la justicia de Dios. Entonces, de acuerdo con las instrucciones de la Pascua, vamos a ver, hermanos, enseñanzas muy profundas para nuestra vida cristiana, que se derivan, que se desprenden de lo que Dios le enseñó y de lo que Dios le pidió a Moisés. Número 1. Primer lugar, vamos a ver qué significa la Pascua. Número 1, la Pascua significa separación. La Pascua significa separación. Vayamos al pasaje que ya les di, Éxodo 11:7, que ya leímos. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Separación. 12:1, Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y les dijo: este mes será para vosotros el principio de los meses, o será el primero de los meses del año. Entonces, vean, Dios habla a Moisés allá en Egipto. En el lugar Dios habló a Moisés, Dios habló al pueblo de Israel en el lugar de la tribulación, en el lugar de la vida dura, en el lugar de la vida difícil, en el lugar de sufrimiento, en el lugar del trabajo, de un trabajo agotador. Dios buscó al pueblo de Israel para salvarlos, separarlos. De igual manera, hermanos y hermanas, de la misma manera, Dios nos ha buscado a nosotros para salvación, para darnos
vida eterna. Segunda de Corintios 6, segunda de Corintios 6, 17 y 18, por lo cual dice Dios, salir de en medio de ellos. Habla del mundo, habla del sistema religioso popular, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos y por hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, en primer lugar, Pascua significa separación. Separación. Si usted estudia este tema en la Biblia, va a encontrar que la Biblia habla de tres pueblos. El pueblo judío, pueblo de Israel, que Dios lo separa. Dios quiso que ese pueblo fuera separado para Él, que lo honrara, lo obedeciera, fuera luz, fuera testimonio, etcétera, etcétera. Luego se habla de los gentiles, que son todos los que no son judíos, gentiles. Todos los que no son judíos son gentiles. Chinos, coreanos, mexicanos, etcétera, etcétera, haitianos, dominicanos, todos que no son judíos. Y en tercer lugar, la Biblia habla del pueblo de Dios, pueblo de Dios. Pedro dice, por ejemplo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. Así como el pueblo de Israel, Dios le dice, los separo para mí. El pueblo cristiano, están separados, estamos separados para Dios. El problema es que no entendemos, no creemos y no obedecemos. Entonces todavía, como los israelitas que no salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Como aquellas personas, ¿verdad?, que salen del pueblo, pero el pueblo no sale de ellos. Sí, ya viven en Cancún, una ciudad internacional, una ciudad cosmopolita, una ciudad, pero siguen viviendo como en el pueblo. El pueblo no ha salido de ellos. Israel salió, dejó, pero Egipto no salió de ellos. Entonces, separación. En primer lugar, Pascua significa separación. Usted es una persona separada para Dios, consagrada para Dios. Y como iglesia, la iglesia es del Señor. ¿Estamos bien? ¿Una pregunta hasta aquí o seguimos? Número 2, lo que significa la Pascua. Mire, Éxodo 12, 2. Número 2, la Pascua, mire lo que significa. Este mes os será a vosotros el principio entre los meses, os será el primero de los meses del año. ¿De qué está hablando el versículo 2? La Pascua significa, este mes os será para vosotros ¿el qué? El principio. La Pascua, en segundo lugar, significa comienzo. Comienzo. Para los judíos, ese día de la Pascua fue el día en que marcó el comienzo, el principio de todo, de todo, de todo. La cuenta pasada, olvidada, a partir de ese día. Todo iba a ser nuevo, y es lo que está diciendo en el versículo 2, ahí en el capítulo 12, que continúa la institución de la Pascua. Este mes os será a vosotros el principio entre los meses, os será el primero de los meses del año, comienzo.
Y hermanos, igual sucede con nuestra Pascua, que es Cristo. Miren, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor, como Salvador, como el que manda, a quien hay que obedecer, a quien hay que cuadrarse, Él es el comandante en jefe de nuestra vida. Todo lo anterior queda olvidado y perdonado por Dios. Y Dios se encarga de hacernos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva persona es. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Fíjese, en Cristo usted hay un nuevo comienzo. Y tenemos nosotros, ¿verdad?, que darle un sentido práctico a ese nuevo comienzo. El problema es, como le digo, ¿verdad?, que nos pasa lo mismo, ¿verdad? Y ya puse el ejemplo, que salimos del pueblo, pero el pueblo no sale de nosotros. Cosas del mundo, cosas que queremos, ¿verdad? Cristo habló con Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, Juan 3. Es necesario. Y Cristo le dijo: mira, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si no lo puede ver, menos heredarlo. Juan 3. Comienzo, ¿verdad? Entonces, en el momento, en el instante en que una persona de todo corazón, con toda sinceridad, con todo arrepentimiento, recibe, acepta, reconoce, confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, hay un milagro. Hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso comienzo con Cristo, ¿no? Y yo creo que no sería tarde que usted permita a Cristo un nuevo comienzo en algún área de su vida. Nuestra vida tiene muchas áreas, muchas facetas, ¿verdad? En algún área de su vida que donde todavía no gobierna, permita que Cristo comience lo nuevo, ¿verdad? O sea, dejemos que Cristo nos acompañe en nuestra vida. Dejemos que Cristo nos acompañe en nuestra vida. Hay muchas áreas. ¿Qué música escucha, por ejemplo? No aquí en la iglesia, allá en la casa. ¿Qué música escucha? ¿Qué tipo de música escucha? Esa música que escucha, ¿qué produce, qué desarrolla, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchas áreas. Hay muchas áreas. En el negocio está Cristo. Hablaba yo con una persona hace rato y quién sabe por qué salió el tema. Entonces yo le decía, hermano, es que eso no es ético, eso no es moral. Y me dice: no, pastor, que una cosa es el negocio y otra cosa es la vida cristiana. Negocio es negocio, me dice. Le digo: no, hermano, en Cristo tiene que gobernar el negocio. Otros dicen: no, mi trabajo, yo no meto a Dios. Cristo tiene que estar en el trabajo. ¿Qué áreas de nuestra vida, verdad? Y este fue uno de los grandes problemas del pueblo de Israel.
Así que pidámosle al Señor su ayuda, ¿verdad? Y su cuidado. Tercer lugar, la Pascua significa obediencia, hermanos. La Pascua significa obediencia. El pueblo de Israel debería obedecer al pie de la letra la palabra de Dios. Y la obediencia era vital, importantísima, era vital. La persona que no comprara, no consiguiera el cordero pascual, no siguiera los pasos o el proceso o la forma como Dios lo ordenó, tienen que comerlo, le dice Dios, deprisa, vestidos. Poste de la casa le van a pintar con la sangre. Señor, pues se ve feo, mira qué bonita puerta tengo. Y a veces, ¿verdad? Híjole, ellos dependían, ¿verdad? Tenía que haber obediencia. Y hermanos, lo mismo sucede en nuestra vida. Sin obediencia, hermanos, no hay bendición. Miren, y aprovecho para hacer la siguiente mención. En cantidad de telepredicadores, por ejemplo, hablan de haz un pacto para que tengas prosperidad. Y hoy lo piden en dólares, ¿verdad? Si usted estudia el tema del pacto en la Biblia, el pacto nace de Dios para el hombre. En primer lugar, no nace del hombre hacia Dios. Señor, no. Es Dios quien establece el pacto, es Dios quien establece las reglas, Dios. En segundo lugar, usted no va a encontrar, si usted estudia en su casa, y sería bueno que lo hiciera porque eso le va a afirmar. Si usted estudia en su casa, no va a encontrar en la Biblia que haciendo un pacto con Dios usted va a tener prosperidad material y económica. Si hay obediencia, usted va a prosperar. Hay un pasaje, yo creo no tenemos prisa, ¿verdad? Para terminar Josué, ¿o sí? Mire, hay un pasaje en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, un pasaje que está dividido, en el libro de Deuteronomio, un pasaje que está dividido en dos temas. Primero dice: acontecerá, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre vosotros y te alcanzarán todas estas bendiciones. Sí, escucha la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. O sea, prosperidad. Mire, ¿ha pensado en la palabra ganado? Así se le llama, ¿verdad? Ganado vacuno, ganado Tu canasta, tu arteza de amasar, Jehová derrotará a tus enemigos. O sea, prosperidad. Jehová enviará sobre su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá, etc. Confirmará Jehová como pueblo santo.
Versículo 11, Jehová te hará sobreabundar en bienes. Sobreabundar en bienes. Eso es prosperidad, hermanos. En el fruto de tu vientre, o sea, los hijos, en el fruto de tu bestia, en los frutos de la tierra. Te abrirá Jehová el buen tesoro del cielo para que envíe lluvia sobre la tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero ¿tú qué? Prestarás, pero tú no pedirás prestar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué algunos hijos de Dios, algunas hijas de Dios piden prestado, buscan préstamos? No me refiero a que no tienen, que por eso buscan. ¿Dios miente? Te pondrá Jehová por cabeza. Cabeza. Estarás encima solamente. Estarás encima solamente. Nunca estarás debajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy. Si guardas y si cumples. Mire, la prosperidad, hermanos, viene con la obediencia. Así que no se engañe. No crea, dice Pablo. ¿Cómo le llama Pablo? Fábulas. Artimañas, dice, de hombres. Artimañas, dice. Tenga cuidado. Antes de irse y creer algo, vaya la palabra. Ahora, si usted sigue leyendo, vea las consecuencias de la desobediencia. Versículo 15. Acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas cosas y te alcanzarán. Y viene una lista tan larga como la otra. En otra parte dice la Biblia, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. A ustedes toca escoger. Entonces la Pascua, número 1, significa separación. El pueblo de Dios, el creyente, el Hijo de Dios, es un pueblo separado del mundo. Es un pueblo que debe estar separado del pecado, dedicado y consagrado a nuestro Dios. Amén. En segundo lugar, la Pascua significa comienzo. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. ¿Se acuerda? Significa comienzo. Y en tercer lugar, la Pascua significa obediencia. Obediencia. Y los judíos debían comprar un cordero por familia. Éxodo 12:3. Hablad, le dijo Dios a Moisés, a toda la congregación de Israel, Éxodo 12:3, y decirle, el día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, un cordero por familia. Era una orden. Es que a mí no me gusta el cordero. Hay gente que no le gusta el cordero, prefiere puerco. Sí, hermano, mire, pero el punto es obediencia. Tal vez no les gustaba el cordero,
Preferían lo que había allá, ¿verdad? En Egipto, las comidas de allá, ¿verdad? Pero obediencia. Entonces, hermanos, esto nos enseña un cordero, dice, por familia. Un cordero por familia. Mire, en 1 de Corintios 5:7, 1 de Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. La levadura, ya vimos, tipificaba, simboliza el pecado. Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Y Juan 3:16, porque de tal manera. Y vea usted que Juan no encontró adverbios, porque si Juan hubiera usado un adverbio, cualquier adverbio, hubiera sido injusto, hubiera sido incalificable. Por eso Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Vean qué interesante. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la Pascua significa separación. Con la Pascua Dios estaba separando y el pueblo debía separarse. Lo mismo sucede en la vida cristiana. La Pascua significa comienzo. Para este será el primer día, el primer mes, el primer año. Aquí empiezan ustedes otra vez. Éxodo, ya lo vimos, 12:2. La Pascua significa obediencia. Van a tomar un cordero por familia, van a hacer todo el proceso que ya lo menciona desde aquí en Éxodo, ¿verdad? Por familia. Tenía que ser asado, no hervido. Tenía que llevar hierbas amargas. Tenía que ser comido de pie. Tenía que ser comido, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver qué significa, bien vestiditos, como si vas a salir a la calle, con tu cinturón listo, ¿verdad? Tus zapatos con que sales. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, les doy una cosa más y con eso vamos a terminar. En cuarto lugar, la Pascua significa compartir. Compartir. Éxodo 12:4, Dios también le dijo a Moisés, pero si la familia es demasiado pequeña, que no pueda comer el cordero, entonces dice, él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, os repartiréis el cordero. Aquí hay una verdad profética. Aquí hay una verdad profética. Si la familia es pequeña, compartan. O sea, el cordero tenía que ser compartido. Y hermanos, si las personas van a tener una relación con Cristo, es porque alguien va a compartirles a Cristo, ¿sí o no? Si la gente que no tiene a Cristo, si la gente que no sabe, si la gente que no conoce al Señor, es porque alguien se los va a compartir. Le llamamos evangelismo, le llamamos muchas formas. Entonces, si la gente no conoce a Cristo, es solo por medio de los creyentes que van a conocer a Cristo. Así que, hermanos, que no se nos olvide y aprovechemos toda oportunidad. En Hechos 8:35, y con esto termino. Hechos 8:35, mire lo que aquí encontramos.
en su humillación, no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hechos 8, versículo. Entonces Felipe, está hablando del eunuco, ¿verdad? Y el Felipe. Entonces Felipe en el 35, abriendo su boca y comenzando desde las escrituras, desde esta escritura, acuérdense, estaba leyendo el profeta Isaías, ¿verdad? ¿Qué hizo? Le anunció el evangelio de Jesús. Una pregunta. ¿Puede usted pensar en un israelita que no compartió el cordero? Con esto nos vamos, pero hay que contestar la pregunta para podernos ir. ¿Puede pensar en un israelita que no compartió el cordero? Judas Iscariote, no, sí, fue con los 12, después fue con los 70 y después fue con los 120 a predicar. Pero el contexto de esto, estamos hablando de la Pascua, entre otras cosas, si la familia es pequeña, compartan el cordero. Pueden pensar en una familia así que no hizo caso, que no obedeció. Estamos hablando del pueblo de Israel. ¿A quién se le da que celebre la Pascua? Al pueblo de Israel. ¿Dónde debían de celebrar esta Pascua de la que estamos ahorita estudiando? Después que cruzaron el Jordán, antes de conquistar la tierra, antes de ir a pelear y conquistar, tenían que celebrar la Pascua. Primero circuncidarse. Los hombres quedaron tirados 8 días, confiando en Dios. Señor, que no venga el enemigo. Señor, que no venga el ejército enemigo. Señor, ¿quién más? Señor, se oferta. Pero de ellos estamos hablando. Puedes pensar en uno de ellos que no. Moisés. Obedecieron a Dios en todo lo que Él dijo que hicieran. Pues todos tuvieron que haber compartido el cordero que se ordenaba que celebraran en la Pascua. Yo pienso que sí. La familia de Dan y Efraín. La familia de Dan y Efraín. Regresemos a Éxodo 12. Acuérdense, dijimos que no nos vamos si no contestamos la pregunta. Así que si se quieren ir, siento por los que les dicen, ¿y por qué tan tarde? Ay, hermana. ¿Y qué versículo estábamos de Éxodo? 12:4, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Miren, si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomará uno, o sea, un cordero, según el número de las personas, conforme de acuerdo al comer de cada hombre. Os repartiréis el cordero. Les decía yo que aquí hay una verdad profética. El cordero debe de ser compartido. Juan el Bautista, cuando vio que Cristo se le acercaba, dijo: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos bien? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero tiene que ser compartido. Segundo, les dije, si las personas van a tener una relación de salvación y un conocimiento de Cristo como el Cordero de Dios, es necesario que alguien comparta de Cristo.
Es necesario que alguien comparta de Cristo. Por eso el evangelismo, por eso la gran comisión, ir y predicar. Ve por todo el mundo, dice Cristo, el mandato, y predicar. Ve y hagan discípulos, enseñándoles, hay que compartirlo. O sea, si la gente va a conocer a Cristo, va a ser únicamente por la boca de los creyentes. Les llevé al ejemplo del eunuco y Felipe. Se acerca Felipe, guiado por el Espíritu Santo, y le pregunta al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Pues, ¿cómo voy a entender? Dice, si nadie me lo explica. ¿Y qué estás leyendo? Pues Isaías, partiendo de allí, dice, predicó a Cristo. ¿Se acuerdan? Entonces hice la pregunta: ¿puede pensar en algún judío, a estos, que Dios dijo, si tu familia es muy chiquita, compártelo? ¿Puede pensar en algún judío que no lo haya hecho? No me llevo con mi vecino, no me cae bien mi vecino, no sé ni quiénes son mis vecinos. A veces no sabemos quiénes son nuestros vecinos. ¿Cree usted que hubo un israelita que no compartió el cordero? Porque no sabía quién era el vecino, porque no le caía bien el vecino. ¿Por qué lo voy a compartir si a mí me costó comprarlo y prepararlo? ¿Cuánto tiempo se lleva a hacer una barbacoa desde sus inicios, hermana Angélica? 24 horas. Por ahí andaba a preparar el cordero, ¿eh? ¿Puede pensar en una familia que no compartió? Mejor se los digo. Alguien que haga el favor de leer otra parte. Los que iban cargando. ¿Quién? ¿Iban cargando? El arca. Miren, alguien que nos lea el versículo 4 otra vez, por favor. Mas la familia fue de tan pequeña que no basta para comer Fuerte para todo el el cordero. Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Voy a cambiar la estrategia, Voy a cambiar la pregunta, quiero que ustedes lo descubran para que no se les olvide. En tercer lugar, ¿qué significa la Pascua? Obediencia. Obediencia. Muy bien, obediencia. Hermanos, no hubo una familia que desobedeciera. Aquellas familias chiquitas invitaron al vecino, aunque no le cayera bien, aunque no estuvieran de acuerdo, aunque no supieran quién era, aunque no les gustara su costumbre, aunque les tirara la basura ahí enfrente de su casa, aunque cuando hacían fiesta no te dejaban dormir, aunque cuando había fiesta la balacera, ¿verdad?, y te daba miedo. No hubo una familia que no compartiera el cordero, porque la Pascua significa obediencia. Hoy hay muchos cristianos que no comparten al cordero. No es mi don, me dice. Mi don es cantar, pastor. No es mi don es enseñar. No es mi don, y así se va, hermano. Y nadie tiene ese don. Y fíjense, hace varios años habían lo que llamábamos nosotros evangelistas, los que ya llevan tiempo en el evangelio, como doña Sarita, que nació en el evangelio, se va a acordar, habían evangelistas. Ese era el ministerio, evangelismo. Ya casi no hay. Ya casi no hay. Evangelistas de carrera, evangelistas que...
No hubo una familia que no compartiera al Cordero. Obedecieron. Por eso yo les decía, aquí hay una verdad profética. Y por eso yo les decía, si la gente va a tener una relación con Cristo, alguien tiene que compartirles de Cristo. ¿Sí o no? Gracias a Dios por las personas que a nosotros nos compartieron el Evangelio. ¿Recuerda quién le compartió el Evangelio a usted? ¿No? Gracias a Dios por esa persona que le compartió el Evangelio. Si esa persona no le hubiera compartido el Evangelio, ¿verdad? Que lamentable. Entonces, hermanas, hermanos, separación. Número 1, la Pascua significa separación. Ya no somos del mundo. Cristo lo dijo clarito, ¿verdad? Están en el mundo, señores, pero no son del mundo, no se confundan. Separación. Comienzo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Tercero, obediencia. Cuarto, ¿qué dijimos? Hay que compartir al Cordero, hay que compartir a Cristo. Hagamos el propósito. Hagamos el propósito. Póngase a orar por una persona. Háblele, invítela. Compartamos. Dios les bendiga. Gracias por venir. Son como 10 o 12 que se derivan de la Pascua. No se las pierdan. Todas tienen que ver con nuestra vida cristiana. Todas. Por eso yo les decía, muy poca gente sabe lo que significa la Pascua en la vida cristiana. O dicho negativamente, mucha gente ignora el verdadero significado de la Pascua y su aplicación en la vida cristiana. Mira estas 3 o 4 les di, ¿no? Que el Señor les bendiga, les guarde.